Bienvenidos nuevamente a este curso de crochet. En este video les voy a enseñar la diferencia entre blow y flow. Bien, vamos a empezar con blow. Blow quiere decir, en términos en inglés, back loops. Básicamente serían las hebras de atrás. Entonces yo acá tengo ya algo empezado y normalmente como seguiríamos tejiendo es agarrando las dos hebras. Bueno, en el caso de blow no es así, tenés que tejer agarrando la hebra de atrás, que sería esta. Entonces, ahí, esta es la hebra de delante y esta es la hebra de atrás. Entonces voy a tejer de esta manera, solamente agarrando mi hebra de atrás. Y podemos hacer el punto que querramos. Yo ahora estoy haciendo medio punto porque ya en el video anterior expliqué cómo se hace el medio punto. Bien, ¿qué pasa ahora? Queda visible las hebras de adelante. ¿Esto para qué nos sirve? Tengo acá unos ejemplos en los amigurumis. Aparte que uno lo puede dejar para dar algún tipo de textura en las prendas. En los amigurumis, por ejemplo, sirve para si le querés agregar algo. Mira, por ejemplo, yo fui tejiendo este oso y yo quería hacerle un tutú. Entonces fui tejiendo y en esta vuelta hice una vuelta donde agarré todas mis hebras de atrás y continué y lo cerré. Y después en las hebras de adelante yo agarré con el rosa y hice lo que sería el tutú. Bueno, acá tengo otro caso también, que es el buque de corazones, donde la parte blanca está tejido en la hebra de adelante y la parte de la rosa está tejida en la hebra de atrás. Lo mismo con la parte amarillo y también la parte esta blanca. Bueno, sirve para eso, entre otras cosas. Entonces supónete que quisiera hacer lo que vieron recién. Puedo agarrar otro color y decir, bueno, voy a seguir tejiendo de esta manera. En las hebras de delante, que sería flow, que viene de la parte de front loop, que es en inglés. Serían las hebras de adelante. Y bueno, ¿cómo es que tejemos normal? Es agarrando las dos hebras, que es como yo estuve tejiendo hace un rato. Así que bueno, si ven algún patrón que dice tejer esta vuelta con BLO, quiere decir blow, de hebras de atrás, y si dice flow, hebras de adelante. Y bueno, ven que pueden seguir con el amarillo, pueden seguir con el rosa. Es en este caso, yo lo estoy explicando como para que se entienda nomás, no es que siempre se hace de esa manera. Por ejemplo, yo hice un sobre, que ahora no lo tengo acá, y quería que se pudiera doblar en dos y no que quedara duro. Entonces lo que hice es hacer una vuelta en hebras de atrás, y eso me permite que sea más fácil doblarlo. Ven cómo queda, es más fácil porque queda más blandito también. Así, pero bueno, son cosas que uno va viendo con el tiempo, o también, bueno, como dije, son preferencias. Por ahí lo podía haber dejado, sí,
sin hacerlo por la hebra de atrás, pero bueno, a mí me parecer me queda más lindo. Bueno, en el caso de la carta. Y bueno, como dije, en los otros sirve para agregarle detalles, cosas por el estilo. Y bueno, después para prendas sirve mucho para darle algún tipo de textura, como dije. Después yo sé que también para tapestry se usa, porque bueno, cuando uno está tejiendo con varios colores queda muy duro, entonces por ahí hacerlo en la hebra de atrás hace que no quede tan duro el tejido. Pero bueno, esas son las diferencias. Esto va a ser un video muy cortito porque la verdad que no es dentro todo bastante simple de explicar y corto. Bueno, espero que les haya gustado este video y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.